Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de dirigirme a ustedes a través de este medio de comunicación. Y lo hago citando el libro de Gálatas capítulo 3, en versículo 3, donde nos expresa, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y es una pregunta en la que cada uno de nosotros eh, debe realmente tener el criterio de examinarse. Una pregunta que nos afrenta con respecto a nuestra forma de vivir, en la condición en la que estamos realmente nosotros adorando a Dios. Sigue el libro de Gálatas en el capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y es porque está ocurriendo un fenómeno muy interesante dentro de la iglesia cristiana. Como que las personas se están queriendo volver a su pasado, están queriendo dejar una relación íntima con Dios y volver a esas relaciones donde todavía conservábamos el libre albedrío, donde éramos nosotros quienes tomábamos las decisiones y éramos nosotros que decidíamos qué camino es el que íbamos a seguir. Si hacíamos las cosas malas que nos prohíbe la Biblia o tomamos la decisión por hacer las cosas que le agradan al Señor. Pero como que en esa libertad de adoración que tenemos con Dios, como que no nos gusta el aspecto de la santidad, el apartarse de las costumbres del mundo para abrazar las palabras, los mandamientos que nos ordena la Biblia, que nos señala la Biblia como voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros dejamos de buscar el complacer a Dios en obediencia a su palabra, entonces nos volcamos al mundo. El mundo ciertamente tiene un sinnúmero de atractivos que nos separan de la presencia de Dios cuando nosotros nos envolvemos en ese actuar, en esa forma de vivir, en esa locura que está llena de concupiscencias. Todo lo que la Biblia nos prohíbe hacerle, el mundo lo está practicando. Y entonces eso es lo que nos llama la atención. Y mucho más cuando venimos de ese mundo que está acostumbrado a pecar y nos encontramos con Cristo Jesús. En un principio, indudablemente en el primer amor, hacemos todo lo posible por estar delante de la presencia del Señor. Pero cuando el tiempo pasa y cuando las cosas no se están dando de acuerdo a nuestros intereses, a nuestros deseos, sino que viene prueba tras prueba, vienen situaciones difíciles en las que ciertamente están diseñadas para que nosotros conozcamos a Dios, pero no las entendemos así, sino que pensamos de que Dios nos está castigando, Dios nos está eh, tratando de hacer daño de alguna forma por lo que hicimos anteriormente, pero esto no es así. O sea, cada una de las pruebas, cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo o enfrentando, es porque Dios quiere que nos superemos espiritualmente, porque tenemos muchas cosas del mundo que todavía no las hemos dejado. La falta del perdón es uno. El amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado es otra de las cosas que no hacemos al 100%. Amamos a la gente que nos hace bien, con la que no tenemos ningún problema, pero con las que tenemos problemas no nos queremos juntar, porque no queremos sufrir. Es razonable, pero no es lo que nos manda la Biblia. Ese es el problema. Cristo Jesús amó a todo el mundo a pesar de que el mundo donde Él llegó y se manifestó, lo llevó a la cruz y lo hizo sufrir y lo llevó hasta la muerte. Y nosotros no queremos pasar por ese camino porque no queremos que la gente nos dañe, sin saber o entender de que ese daño es lo que nos está perfeccionando en nuestro ser interior para ser igual
a la manifestación de Cristo Jesús. Entonces tenemos ese conflicto. Queremos, por un lado, vivir en el mundo, practicar las cosas del mundo, pero también estar del lado de Dios, gozando de las bendiciones de Dios. Pero eso la Biblia dice que no es posible. Hay una clara separación entre las cosas relacionadas con Dios, que se llaman espirituales, y las cosas que están relacionadas con el mundo, que se llaman las cosas de la carne. Entonces, mientras nosotros busquemos agradar a nuestra carne, satisfacer nuestro ser interior con las cosas del mundo, nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Y el tiempo está corriendo. Entonces, cada día que está pasando y nosotros no nos metemos con Dios, estamos arriesgando nuestra salvación. Porque dice la Escritura que solo el que persevere hasta el final va a ser salvo. Entonces nosotros no estamos perseverando en hacernos más santos, tener más comunión con Dios, consagrar nuestra vida a Dios y servirle al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. No lo estamos haciendo, sino que estamos dejando que el tiempo pase. Y cada día que está pasando, hermanos, estamos perdiendo la oportunidad de alcanzar la salvación precisamente porque estamos siendo negligentes al ser cristianos que no alcanzan metas. Por decirlo de alguna forma, un cristianismo mediocre. No alcanza metas, no se supera, no se expande espiritualmente, no le sirve al Señor. Y entonces eso nos aleja de Dios. No es solo estar en la iglesia lo que Dios está esperando de nosotros. No es congregarse con un pastor de renombre lo que nos va a entregar la salvación. La palabra nos define quiénes son los que agradan a Dios, lo que mantiene su fe en alto y lo que están purificando su vida. Porque nadie es santo de la noche a la mañana. Nadie va a alcanzar ese grado de perfección como la de Cristo Jesús de la noche a la mañana. Es un proceso. Cada uno de nosotros está siendo procesado para quitarnos todo lo áspero, dejarnos la brillantez, no del hombre, sino de la gloria de Dios en nosotros. Y en ese proceso, hermano, hay muchas cosas que debemos dejar, que vienen de este mundo y que están impregnadas en nosotros. Porque ese es el deseo de Dios. Lo que debemos conquistar es la imagen y la semejanza del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Porque Él como hombre fue obediente, entregó su vida sin dejar de adorar a Dios ni de cumplir el mandamiento de Dios y de hacer completamente la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese punto de obediencia, de entrega, de consagración, de sacrificio, entonces vamos a agradar a Dios y va a ser el tiempo en que el Señor nos recoja para llevarnos a su gloria. Pero ¿cuántos de realmente estamos trabajando en ello? Mira, las iglesias están llenas. Muchas iglesias están llenas, sobre todo las grandes. Pero ellos están utilizando aspectos psicológicos para mantener a la gente dentro de la iglesia. Le están dando, por decirlo así, el chocolate con el dedo. O sea, le están complaciendo sus deseos para que se queden dentro de la iglesia. Y eso no es lo que la palabra declara. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entonces somos nosotros los que tenemos que hacer la voluntad de Dios siendo obedientes. No es que Dios viene a hacer lo que nosotros querramos. No, nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y al hacerlo, nos tenemos que llamar siervos inútiles, porque solo hacemos lo que nos piden que hagamos. Entonces debe todavía, en esa regla de medición, de obediencia, de fidelidad que Dios tiene, siempre tenemos que dar esa milla más de lo que el Señor nos pide.
pero no lo estamos haciendo. Estamos faltando en un montón de cosas que la Biblia nos demanda, pero nosotros hacemos caso omiso de eso. Y al hacerlo, o sea, que no somos obedientes a su palabra, nosotros mismos nos estamos cerrando la puerta. Hermano, dése cuenta una cosa. Las condiciones para encontrar la salvación están escritas en su palabra. Si yo no leo la palabra y conozco qué es lo que Dios me demande, nunca lo voy a complacer. Podré ser muy bueno, ciertamente, pero no al nivel de Cristo Jesús. Podré hacer mucha obra buena, según yo, pero no es lo que Dios nos demanda. Porque ya claramente Cristo Jesús dice que nosotros le hacemos bien al que bien nos paga. El que nos da algo, nosotros le correspondemos y entonces decimos que buenos somos. Pero no es eso lo que demanda Dios. Dios dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, darle de comer, darle de beber, darle de vestir, darle nuestra casa a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque eso demuestra que yo realmente estoy lleno del amor de Dios. Y es la forma en cómo Dios nos ha amado. Porque Él, ¿qué está haciendo? Preparando morada para nosotros, para entrar en su gloria. Eso es lo que está haciendo Él. Con haber confesado su nombre y haber aceptado mediante una oración que Él es nuestro Señor y Salvador, ya el Señor comenzó a preparar una morada para nosotros. Pero si nosotros no seguimos siendo ese ser amoroso que todo lo da, que todo lo entrega, que todo lo sufre, que todo lo espera, para Dios, entonces nosotros mismos nos estamos cerrando la puerta para entrar a la gloria de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Por eso dice que el que persevere hasta el final. Cuando estamos en el primer amor, se lo damos al Señor. Le damos alabanza, le damos adoración, queremos leer su palabra, estamos orando constantemente, hacemos los ayunos que nos programan, vamos a las vigilias, vamos a visitar enfermos, estamos orando por los necesitados en el primer amor. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo pasa? Cuando el tiempo sigue caminando en nuestra vida, ese primer amor se agota. Ese primer amor deja de fluir en nosotros y entonces comenzamos a ver las cosas defectuosas de los que están a nuestro alrededor. Y esta es una verdad, que así como usted ve que el hermano no lo está dando al 100%, también ese hermano que usted está señalando está viendo en usted que usted no está dando el 100%. Entonces mutuamente nos podemos acusar, mutuamente podemos ver defectos los unos en los otros, porque todavía no hemos alcanzado la perfección. Todavía estamos con una parte de nuestro ser atado a este mundo que desea las cosas del mundo. Siempre estamos anhelando tener un carro bueno, un carro nuevo, un carro vistoso, queremos la mejor casa, queremos el mejor trabajo, queremos ganar una cantidad exorbitante de dinero, queremos vivir cómodamente. Pero eso es en el mundo, son las cosas del mundo, esas son las cosas de la carne. Pero ¿y las cosas del espíritu? ¿Cuándo realmente nos vamos a preocupar por las cosas del Espíritu? ¿Cuándo le vamos a dar el lugar al Espíritu Santo para que Él nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús? Porque si nosotros seguimos anhelando las cosas del mundo, el mundo es el que está impactando en nosotros y es el mundo quien nos está transformando. Y entonces tenemos egoísmo, tenemos envidia, tenemos ambiciones y todo eso nos hace actuar de una forma hipócrita, de una forma falsa, con tal de alcanzar lo que nosotros queremos. Eso es el egoísmo. Entonces no nos importa pasar encima de quien se ponga enfrente. Eso no es amor. Eso es una competencia. Y somos de esos que compiten, ¿verdad? Y le echan zancadilla al que va adelante, para nosotros quedar adelante. Y eso no es la conducta que Cristo Jesús está esperando.
porque no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que tenemos que amar a nuestro enemigo, que tenemos que amarnos los unos a los otros para que el mundo conozca que somos discípulos de Cristo Jesús y conozcan a Cristo Jesús, que sepan que Él es el Hijo de Dios. Son nuestros testimonios los que realmente están predicando, proclamando y dando a conocer quién es nuestro Señor. Pero si no actuamos de acuerdo a lo que el Espíritu nos demanda, de acuerdo a lo que la palabra nos está demandando, entonces la gente únicamente va a ver a la persona mundana que fuimos y que somos. Eso es lo que va a ver la gente. Va a ver nuestros defectos, va a ver de que somos débiles en ciertas áreas. Y aunque decimos ser fuertes espiritualmente, en la carne somos débiles completamente. Somos como el ejército de Israel, cuando se levantó el gran paladín, ¿verdad? De Goliat, ¿verdad? A retar al ejército de Israel y le pedían que mandara un solo peleador, a su paladín, para enfrentarse con Goliat. Ninguno del ejército se puso al frente. Ninguno del ejército, por más experimentado, tenía la capacidad de enfrentar al gigante. Ni siquiera el mismo rey, que era el que peleaba las batallas de su pueblo, ni siquiera él se quería enfrentar a Goliat. ¿Quién lo vino a hacer? Un jovencito que no confiaba ni siquiera en el ejército de su país. Él confiaba en el Señor de los ejércitos. En Él confiaba. Y por eso se levantó, desechó toda armadura de la tierra, del mundo, de los guerreros, y entonces se vistió con su fuerza espiritual, con su amor por Dios y con lo que él conocía de Dios. Esa fue su armadura, esa fue su vestimenta. Y cuando fue a enfrentar a ese gigante Goliat, sencillamente mencionó el nombre de Dios. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has enfrentado. Y venció. ¿Por qué? Porque no quiso las cosas del mundo. Porque en lugar de eso se vistió de su convicción de quién era su Dios. Y lo creyó en su corazón de tal forma que Dios le concedió la victoria. Y así fue en toda su vida. Todas las batallas dependía de su Dios. Y le preguntaba, Señor, ¿voy a ir a pelear, sí o no? Y el Señor le decía, sí, sí o sí no. Y cada una de las batallas donde él involucró a Dios, él las ganó. Y Dios le dio fama. Y Dios le dio gloria. Y lo llevó a ser rey sobre su pueblo. Pero nosotros no nos creemos esas historias. Ni tampoco pensamos de que la mejor forma de conquistar algo es creyendo en nuestro Dios y buscándolas a través de Él, sino que sencillamente queremos nosotros conquistar al mundo con nuestra belleza, con nuestra sabiduría, con nuestra astucia y seguir viviendo en el mundo. Por esa razón, hermano, es que lo que usted está arriesgando, se lo puedo decir con toda certeza y seguridad, es su salvación. No nos metemos con Dios. Queremos las cosas del mundo. Y por eso es que estamos saliéndonos de la iglesia. Por eso es que no aceptamos las enseñanzas de las iglesias, porque ciertamente son como un dedo acusador que constantemente nos está apuntando y nos está declarando de que nosotros estamos pecando en contra de Dios porque no creemos en el poder de Dios, ni esperamos de Dios las bendiciones que Él ha preparado para nosotros, sino que nosotros salimos a buscarlas. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermano, porque de esta forma
difícilmente vamos a agradar al Señor. Que Dios le bendiga.